Vamos a dar una visión rápida de qué es esto de la e-health y cómo, mirando al futuro, pues va a poder influir en un escenario que podemos llamar de prevención 4.0. Bueno, primero, ¿qué es la e-health? La e-health, de una manera genérica, podemos decir que es la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, al mundo de la salud. Es decir, todo lo que tiene que ver a día de hoy con un smartphone, con un tablet, con un ordenador, con internet, con las redes sociales, todo eso aplicado al mundo de la salud, ¿de acuerdo? Y a día de hoy pues existen, y esto es una reflexión personal, existen 3 caminos a lo largo de los cuales la e-health está evolucionando y que van a permitir converger en situaciones dentro de este entorno de prevención 4.0. Por un lado estaríamos hablando de entornos de prevención y promoción de la salud. Por otro lado, entornos de monitorización tanto física como psicológica y, por otro lado, de entornos de asistencia médica avanzada. Entonces, lo que vamos a hacer en la presentación es ver cada uno de estos posibles caminos que tendrán distintos recorridos en el futuro. Unos llegarán antes, después, etcétera, pero a día de hoy es lo que se vislumbra. Bueno, lo primero, si nos centramos en el camino de prevención y promoción de la salud, de lo que estamos hablando principalmente es de empoderamiento en salud de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues intentar hacer que los trabajadores y en general las personas, el conjunto de la sociedad, seamos cada vez más responsables de nuestra salud, conociendo qué es lo que afecta a nuestra salud, cómo podemos protegerla, qué riesgos tenemos, qué podemos hacer frente a estos riesgos, etc. Este empoderamiento se traduce en la búsqueda de una adherencia a hábitos de vida saludable, a una dieta sana, a hacer ejercicio físico, a mantener buenos hábitos de sueño, etcétera, y a un envejecimiento activo. Por otro lado, a la capacidad de los trabajadores para poder gestionar patologías crónicas comunes o frecuentes, es decir, tener ese conocimiento sobre lo que pueden ser temas como una hipertensión, como una hipercolesterolemia, temas de salud comunes que vamos a tener muchas personas en nuestro ámbito personal y laboral, y por lo tanto cómo poder gestionarlo. Y por otro lado, pues obviamente todo lo que tiene que ver concretamente ya con la prevención de esos riesgos laborales, físicos y psicosociales. ¿Para qué? Pues para conseguir escenarios en los que se trabajan a día de hoy, de políticas de cero accidentes, escenarios de empresas saludables, pues búsqueda siempre de alguna manera de tanto reducción del asentismo como pues una mejora de la productividad. ¿Y cómo las TIC interactúan en este sentido? Bueno, pues tenemos soluciones de distintos tipos. En primer lugar, para conseguir el empoderamiento de salud de los trabajadores, tenemos ya plataformas de e-health, apps en salud, conceptos como son los entrenadores virtuales, que al final van a hacer que con una aplicación que nos descarguemos en el móvil seamos capaces de tener un apoyo para cada vez más educarnos en salud y poder actuar frente a determinadas temáticas de salud. Y esto es algo que está ya muy cercano a las empresas. Por otro lado, tenemos herramientas TIC como pueden ser la realidad aumentada o la realidad virtual que también dentro del mundo laboral pues van a tener una presencia seguramente importante, tanto por las capacidades de simulación como por las capacidades de darnos información adicional en un contexto de trabajo. Y, por supuesto, luego también otra serie de tendencias dentro de las TIC, como son el Internet de las cosas, Big Data, la interacción con otros sistemas de información, de tal manera que este empoderamiento de salud pues va a trascender el ámbito laboral, va a ser un empoderamiento de la salud en todos los ámbitos de la persona. Estamos hablando de cosas como que el frigorífico va a saber si yo estoy guardando en él una lechuga o estoy guardando carne roja. Eso se va a hablar con mis aplicaciones del móvil y me van a recomendar o me van a decir si mi dieta está siendo saludable o no. Y eso podrá llegar en un momento determinado pues, a un médico para que actúe conmigo en consecuencia. Otro de los caminos que podemos ver a futuro es el de la monitorización. La monitorización es entendida como el seguimiento y evaluación continua de parámetros fisiológicos y de riesgos psicosociales. Lo que tenemos a día de hoy, eso ya es una realidad, pues todos habréis visto, tenéis muchos seguro, una pulserita cuantificadora, un wearable que está ya midiendo vuestra actividad física, vuestras capacidades de sueño, la frecuencia cardíaca, etc.
Estos escenarios pues van a evolucionar y van a evolucionar en el sentido de que tendremos sensores en la ropa, pues ya hay muchas iniciativas con respecto a esto que nos estarán monitorizando de manera continua sin que prácticamente nosotros nos demos cuenta, o incluso un poquito más mirando al futuro, pues vamos a tener escenarios en los que sensores directamente sobre la piel o pequeños chips, etcétera, van a conseguir realizar esa monitorización. Aquí, bueno, vamos a ver un pequeñito vídeo, si es posible, sí. Sobre justo esta tendencia, en la que vais a ver pues cómo con un pequeño sensor que nos colocamos en cualquier parte del cuerpo somos capaces de monitorizar determinadas constantes que nos van a servir, por ejemplo, para monitorizar un ejercicio físico, frecuencia cardíaca, etcétera. Nos van a servir también para controlar a las personas, tanto en un escenario laboral como en casa, como esta persona mayor, por ejemplo, se está monitorizando continuamente sus parámetros fisiológicos y en un momento determinado puede recibir ayuda médica. Cualquier entorno físico, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los escenarios hacia los que avanzan este tipo de tecnologías. Obviamente tienen muchas implicaciones morales y éticas en cuanto a la intromisión en el conocimiento y la salud de las personas, etcétera, pero yo estoy hablando desde un punto de vista de dónde va la tecnología. El debate alrededor pues es grande. ¿Qué se puede monitorizar? Pues bueno, una gran cantidad de cosas. Estamos hablando de que se puede saber la frecuencia cardíaca de la persona, el nivel de glucosa en sangre, la saturación de oxígeno. Estamos hablando de la posibilidad de tener prácticamente en tiempo real electrocardiogramas, electromiogramas, electroencefalogramas. Estamos hablando de conocer la posición de la persona y por lo tanto saber si se ha caído, si no. Bueno, todo este tipo de parámetros. Y también una pequeña, bueno, una reflexión es que toda esta monitorización continua lo que va a generar es una enorme cantidad de información, enormes cantidades de datos de cada uno de nosotros, monitorizados cada segundo prácticamente de nuestras vidas y además, pues no solo nosotros, sino todos pues los componentes de una sociedad y que de alguna manera toda esa información, la que tenemos a nivel personal y la que tenemos a nivel de comunidad, va a ser valiosa para evaluar riesgos y condiciones de salud, tanto a nivel personal como globales. Si lo unimos además, mirando un poquito también hacia el futuro, con todo el tema de genómica, todo este tipo de cosas, pues al final tenemos unos volúmenes tremendos de información de los cuales vamos a poder extraer conocimiento. Y ahí es donde están pues, todas las técnicas de Big Data que suenan tanto a día de hoy y que pueden tener tanta relevancia en el futuro. Aquí simplemente quería dejar una pequeña reflexión también. Estamos hablando de cómo las personas vamos a interactuar con un mundo robotizado, pero también deberíamos plantearnos cómo las personas vamos a formar parte de ese mundo robotizado, porque es verdad que ya se están planteando escenarios de hibridación de alguna manera o de integración hombre-máquina, o bien por un aumento de las capacidades físicas, como puede ser robots que nos hacen más fuertes, nos hacen ir más rápido, nos hacen tener unas capacidades aumentadas y, ¿por qué no?, incluso mucho más a futuro, obviamente, pero también capacidades cognitivas. ¿De acuerdo? Bien, por último, el último de los caminos que quería destacar sería la asistencia médica avanzada. Aquí estamos hablando de escenarios en los que ante esa monitorización, esa evaluación y con ese empoderamiento en salud vamos a poder acceder a servicios médicos o bien a través de sistemas como telemedicina, es decir, con el móvil directamente vamos a poder hablar con un profesional, con un especialista que se encuentra en un escenario remoto, o vamos a tener temas como los avisos automáticos de emergencias. Algunos coches ya incorporan tecnología que en el caso de sufrir un accidente son capaces de avisar a los servicios de emergencia para que rápidamente pues, todo el procedimiento asistencial se ponga en marcha. Vamos a tener temas como hospitalización domiciliaria, como telerehabilitación o rehabilitación en el hogar y luego también vamos a tener otros temas muy interesantes más a largo plazo, como es que los propios robots van a comenzar a formar parte del cuidado asistencial de las personas. De tal manera que vamos a encontrar, ya hay muchas iniciativas al respecto, robots que ayudan a las personas mayores en su día a día o robots que en un escenario quirúrgico pues van a poder ayudar también a los profesionales a realizar su labor. Entonces, concluyendo, pues esto es a donde nos dirigimos un poco, ¿no? Es verdad que cada vez, y mirando al futuro,
No es algo que vaya a pasar mañana, no es algo que vaya a pasar pasado mañana, pero es algo que paulatinamente iremos hacia ello. Y desde el punto de vista de la e-health, de la aplicación de las TIC en salud, hay 3 caminos que se están desarrollando. Por un lado, la prevención y promoción de la salud, el empoderamiento. Por otro lado, la monitorización física y psicológica. Y ya por último, la asistencia médica avanzada.